Uno. Iniciamos. Transmisión. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Agradeciendo, como siempre, la presencia de las amigas y amigos que ya se encuentran conectados. Les manejamos que hoy tendremos un tema que asemeja en todos los seres humanos. Un tema que ha venido arrastrando de inicio de la humanidad sobre las violaciones, vejaciones, aunque no estaba regulado. Nos damos cuenta que pioneras en dicho tema son mujeres que desde Sor Juana Inés de la Cruz a sus 18 años de edad, ella peleó por los derechos de las femeninas, de las mujeres, y obviamente ya se encuentran contemplados en algunas cartas magnas, constituciones y tratados internacionales sobre el tema de hoy, el respeto a los derechos humanos, sin importar credo religioso, grupo étnico, raza, color, origen. Vamos a tocar este tema bien importante. Hoy en Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, iniciamos 5 p.m. en este su centro. Gracias por encontrarse presentes, las amigas y amigos que ya están conectados. 3 de abril a las 5 p.m., 3 de abril del 2023. Teléfonos de oficina, el 22 91 69 70 11. De igual manera, el 22 95 38 33 18. Estamos transmitiendo en este momento vía Zoom, y para que se enlacen es el 788 318 151, código de acceso número 1. Presionando les dará apertura. De igual manera, estamos transmitiendo en este momento vía Facebook Live, donde por lo general nos hacen algunos cuestionamientos, preguntas, y hay respuestas, hay interacción por parte de un servidor. Nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas, un PR-24, en donde se encuentran todos los talleres, programas, capacitaciones que este centro ha dado, y se siguen descargando y se encuentran cimentados por si requieren alguna información. Iniciamos. Les pedimos que presionen me gusta, comparta, para que sigamos en esta postura en la que nos encontramos. Una postura muy profesional. Derechos humanos. Ahora sí, vamos a dar inicio. Bueno, los derechos humanos, vamos a hablar primero del estado de Veracruz. Bueno, la Comisión de los Derechos Humanos tiene competencia en todo el estado de Veracruz. Veracruz cuenta con 212 municipios. Y bien, la Comisión de Derechos Humanos, como lo acabo de mencionar, tiene injerencia en esos 212 municipios, o sea, lo que es todo el estado de Veracruz, para conocer y tramitar las peticiones o quejas que por presuntas violaciones a los derechos humanos se imputen a autoridades o servidores públicos, estatales, municipales o a ambos dos, por actos o omisiones que bien sean de naturaleza o de manera administrativa. Contemplados en el artículo 1 de nuestra Constitución como garantías individuales, emanan los derechos humanos, donde los bienes tutelados de todo ser humano, libertad, vida principalmente, libertad de credo religioso, libertad de reunión, de expresarse, de no ser discriminado. ¿Cuáles son algunos de los derechos humanos? Tener una nacionalidad, el derecho a la nacionalidad, pudiendo haber nacido en cualquier parte del mundo. Derecho a la libertad
de tránsito. Sí, un tema que se está llevando a cabo hoy por grupos que se manifiestan o están en contra de los abusos de las autoridades o de los que en algunas ocasiones, haciendo alusión a los abusos que cometen, los han etiquetado como inservidores públicos, que solamente recaudan ingresos por medio de arbitrariedades, abusos, retenes inconstitucionales de los cuales no hay documento expedido por nadie, por ninguna autoridad, para retener el libre tránsito de tanto vehículos como de transeúntes, y que sean molestados o agraviados en su persona, sin una orden expresa por autoridad, donde digan que pueden ser revisados en su persona, en sus bienes, incluso en sus domicilios. Nadie puede ser molestado en su persona, bienes o propiedades, familias, sin una orden expresa, pero mis servidores públicos lo llevan a cabo. Así como el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Bien, eso se da también porque en algunos casos, cuando alguien en calidad de imputado y no cuenta con los recursos suficientes, con la capacidad económica para pagar un jurista, para pagar un abogado, el Estado le designará de oficio, o sea, gratuitamente, un defensor para que lo represente en la vía judicial en que se encuentre o se haya envuelto. También tienen derecho a la asistencia consular. Ese es un tema que hace muchos años se estuvo tratando en México, donde se pedía apoyo, asilo, y bueno, se hacía un estudio al vapor para proteger en los consulados a estas personas. Asimismo, como el derecho a la no discriminación. A un inicio dijimos que por ser de diferente color, por lengua diferente, por credo diferente, por nacionalidad distinta, nadie, incluso ahora, han encuadrado, y nosotros respetuosos de los derechos humanos, así como de las preferencias sexuales, no podemos incurrir o tener actitudes discriminatorias cuando alguien no rece con nuestra manera de pensar. Los derechos humanos indican respeto para todas y todos. De hecho, un tema importante que se maneja en psicología: si tú estás ok, yo estoy bien, y así no hay descalificación, que traduciendo o pasándolo a los derechos humanos sería: no hay discriminación. Yo respeto tu forma de pensar, tu forma de ser, respeta la mía para que no haya descalificación, discriminación. Bien, también tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Es un tema que trasciende de eso. Los derechos humanos, atención, son inherentes a todos los seres humanos, a todos sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, así como de sexo, origen nacional, ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, sin discriminar o sin ser discriminados. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, a todos. Todos encuadramos en esta línea, todos debemos respetar y que se nos respeten nuestros derechos. Los derechos humanos son inherentes a todos. ¿Cuáles serán algunas de las funciones? Atención, manejamos las siglas ONG, Organismo No Gubernamental. Esos organismos no gubernamentales, y ya son muchos, y que están en pro de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, en México, son la Comisión de Derechos Humanos, Ciencia Estatal, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encuentra en todo el país, en nuestras 32 ciudades. Pero bien, ¿cuál es la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Bueno, en primera instancia, propiciar la conciliación inmediata a violaciones de derechos humanos que por su naturaleza así lo permitan. Investigar quejas e inconformidades que le sean presentadas o proceder de oficio en caso de violaciones graves, así como formular y someter a consideración del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proyectos de recomendación o de acuerdos. Bien, ya hemos tenido algunas situaciones de este tipo donde hay personas que han sufrido alguna violatoria en su personalidad, han sido agraviados por algún tipo de autoridad. No quiero ser repetitivo, pero por lo general por personal uniformado policíaco, donde han sido obligados a entregar alguna cantidad de dinero, llamado extorsión, interrumpiendo su libre tránsito, argumentando licencias vencidas, placas, etcétera. Ya sabemos que el tema de placas, reemplazamiento es un tema de capitalización, recaudación. Sale un gobierno y hace lo mismo, pero bueno, el tema de los derechos humanos en agravio de las personas es que no se afecte el libre tránsito, la dignidad de la persona, y mucho menos que se cometan actos antijurídicos en nuestra persona. ¿Por quién? Principalmente por autoridades o por servidores públicos en activo. Bien, esos servidores públicos que se han dado la tarea de detener injustificadamente, manejando retenes o montando retenes inconstitucionales, vulneran, empezando por el artículo 11, 14, 16 de nuestra Constitución, los derechos humanos de las personas, ya que llevan a cabo revisiones sin una orden, incurren en actos de molestia con tal de ver qué encuentran o incluso de montarles algo a personas que no son de una ciudad, que vienen de paseo, que están de paso por alguna de las ciudades de nuestro país y son sujetos a extorsión. Bien, hay algunos casos, nosotros aquí en esta ciudad hemos tenido algunos donde pues las personas no saben cómo actuar. En primera instancia se mandan quejas, se tienen que presentar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dependiendo de la gravedad del ilícito en su contra, sobre la violación o sobre el abuso en el que incurrió algún servidor público. Se emite la queja, recomendación, la comisión se encarga de hacer la investigación pertinente. Tal es así que, atención, la comisión no es autoridad para determinar, consígnamelo, preséntamelo. Tiene que llegar a acuerdos con el agraviado y con la persona que abusó del cargo, del fuero, del poder que tenía. Llegando a una conciliación, llegando a una mediación, se podría extinguir la queja. Pero de no ser así, esos organismos no gubernamentales, Comisión Nacional de Derechos Humanos, estatal o nacional, pueden pedir vista al Ministerio Público. Obviamente habiendo reunido todos los elementos para que el Ministerio Público canalice dicha averiguación a un juzgado. Es un tema que no se maneja mucho por desconocimiento, pero el proceso puede ser un poco tardío. Si no se da de baja dicha queja y esa se continúa, se puede pedir vista a las autoridades y canalizar la averiguación, consignar la averiguación a un juzgado para que quien incurrió en algún acto antijurídico, hablamos de servidor público, sea canalizado a un juez de control. Ahora, tenemos algunas instituciones en pro de los derechos humanos en esta ciudad. Una de ellas, el sistema estatal, el Consejo Estatal de Asistencia Social para la Niñez y Adolescencia. Tocamos mucho el punto sobre niños, adolescentes, niñas, niños y adolescentes, porque es una etapa muy vulnerable para ellos. Recordemos que en época digitalizada y al no tener mucho contacto con grupos sociales, se vuelven vulnerables por
por estar metidos en los medios electrónicos. Ya no hay tanta convivencia como en una generación anterior, que el contacto físico, la convivencia con amigos, con vecinos, es diferente a lo que ahora se maneja. Estamos en la generación millennials y nos sigue los alfa, mismos que se están aislando, tienen una vida sedentaria y más metidos en la tecnología que en generar relaciones, en tener contacto tanto con familia, tanto con amigos, tanto con su comunidad. Y se vuelven vulnerables al meterse tanto en medios electrónicos, donde los citan, les mandan perfiles falsos y caen en redes que no son las propias, por desconocimiento y por algún tipo de omisión por los padres. Siempre recomendamos que estén al pendiente de los niños. ¿Qué es lo que ven en sus electrónicos? ¿Qué es lo que están haciendo tan callados, tan herméticos, metidos en una tableta o en una computadora? También tenemos el directorio de instituciones, de organizaciones civiles para la atención de las y los adolescentes. Eso en esa ciudad. Son instituciones que se encuentran en esa ciudad, en Veracruz, de los 212 municipios, pero sí en la ciudad. Vamos a hablar un poco sobre una recomendación. Esta es la número 48 del 2018. Este es un caso sobre una violación de los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad, a la libertad y seguridad personal por detención ilegal y arbitraria y a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual cometidas en agravio, omitimos, así como al interés superior de la niñez. Esos derechos fueron violentados y esa recomendación número 48 del año 2018 está a la orden para tomarla como referencia y que no se vuelvan a suscitar estos actos de tortura y violencia sexual en agravio de ningún ser humano, al menos en México. En México está prohibida la tortura, pero bueno, sabemos que las verdades por algunos servidores públicos, las mentiras se vuelven verdades y las verdades se vuelven mentiras. A placer, recordemos que en los 70s y última década de la década de los 70s hasta 1983, bueno, vamos a hablar desde 1968, fungí como presidente de Ordaz y sí es bien cierto que hizo un hecatombe, una violación, una matanza de estudiantes, también es bien cierto que tenía una policía anticonstitucional, llamada la secreta, la misma que se basaba en torturas, actos crueles de tortura, desaparición forzada, así como violación a las mujeres para obtener alguna verdad manipulada. Bueno, eso es agravio de quien lo decimos, de quien era detenido, de quien era canalizado a sus separos que no estaban regularizados. Termina el periodo de Ordaz, entra el periodo de José López Portillo y le da el cargo a Arturo Durazo Moreno como jefe de protección, de Dirección General de Protección y Vialidad en la Ciudad de México. Arturo Durazo Moreno forma una policía anticonstitucional después de la secreta, la CENADI, División de Investigación para Prevención de la Delincuencia, donde con sus separos en Tlaxcuaque hacían que las piedras hablaran a base de actos de tortura y violencia, tortura física y psicológica. Los derechos humanos no es así, sino hasta 1990 que tenemos un ex procurador general de la República que posteriormente toma a nivel nacional la Comisión de Derechos Humanos, Ombudsman, el doctor en Derecho Carpizo Magrego, quien fue director de la preparatoria Ezequiel Chávez, número 7. Posteriormente fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo en la Secretaría de Gobernación, fue Procurador General de la República y toma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí
los derechos de las personas en México empiezan a tener un poquito de peso, un poquito de respeto hacia la vida y los derechos de nuestros compatriotas. Pero la cultura policial no estaba preparada ni lo está en este tiempo para ser respetuoso de la integridad física o de los derechos de las personas. El hecho de portar un uniforme policial para ellos y por órdenes de sus manos es dinero. Las patrullas cuestan, las motocicletas cuestan, grúas concesionadas con las que hay convenio. Por utilizar una unidad, por ponerlos en determinado lugar, dicho en esa ciudad, por los mismos elementos de tránsito, que tienen que entrarle con su jefe, violentando el bolsillo, violentando la integridad, violentando los derechos de las personas y ciudadanos que vivimos en esa ciudad. Bueno, tenemos como referencia la recomendación 42 del año 2018, que se toma un poco de historia sobre los cuerpos policiales anticonstitucionales, que se siguen manejando en algunos lugares, ¿verdad? Con otros nombres y muy de manera, se dice que secreta, pero nada es secreto en México. Bueno, comisiones estatales. Las comisiones, atención, estatales de bioética, siglas CEB, son cuerpos colegiados con carácter multidisciplinario e interinstitucional, creados en las entidades federativas con el propósito de extender la observación y práctica de los principios bioéticos en marco de respeto a los derechos humanos. Comisiones estatales de bioética. Bueno, en Veracruz, Namico, que es profesora, investigadora, egresada de la Universidad de Veracruz, Universidad Veracruzana, titular de los seminarios sobre sistema interamericano sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad Veracruzana, es la responsable de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Namiko Matsumoto, responsable o al frente de la CNDH en esta ciudad. Ahora, ¿cuáles son las instituciones en Veracruz que trabajan para la protección de tus derechos? Si hablamos de individualismo, solicitaríamos que fuesen respetados nuestros derechos, pero tienes familia. ¿Quién respetaría los derechos de los otros seres humanos? Atención, la CNDHB, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. CEDH, Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz. Es la encargada o la que trabaja para que tus derechos no sean violentados. Instituciones también en esta ciudad que protegen los derechos de los niños. Bueno, empezando por la mamá de las autoridades, que es la Secretaría de Gobernación, SEGO, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, DIF, así como las Secretarías de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Productividad, Secretaría de Protección Civil. Son las instituciones que protegen los derechos de los niños en Veracruz. Cuentan con un equipo y con un área de comunicación social donde se ventilan los asuntos que en el interior se llevan
así como las prácticas positivas y los resultados que se han obtenido después de ser analizada alguna situación y obtener alguna respuesta. Estas dependencias son las encargadas de proteger los derechos de los niños en esta ciudad. Y CIPINA en Veracruz. Bueno, el objetivo no es más que instrumentar acciones para promover la protección de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos de niñas, de niños, de adolescentes, por sus siglas NNA, mediante actividades de difusión como pláticas, capacitaciones, estas enfocadas y dirigidas a los servidores públicos, niñas y niños, adolescentes, así como sociedad en general, pero principalmente enfocadas a los servidores públicos, ya que ellos tienen una errónea idea que al utilizar un uniforme están previniendo, ¿cierto? La misma palabra y lema lo dice, protección, prevención. Bueno, ¿qué es prevenir el delito? ¿Ponerse un uniforme? ¿O es aventarle un golpe psicológico a la ciudadanía? Cuidado, policías, cuidado. Bueno, para prevenir la delincuencia, y nos hemos empapado un poco en el tema, esta se previene con pláticas, con cátedras, a la población en general, iniciando en sus comandancias, en sus batallones, en sus agrupamientos, por sus superiores jerárquicos, que son los que deberían predicar con el ejemplo, evitando el moche, evitando que sus elementos, sus subordinados extorsionen a la ciudadanía. El delito se previene con pláticas, con cátedras, concientizando a la ciudadanía, no permitiendo que haya alguna falta administrativa o la comisión de algún delito y sean vulnerables los ciudadanos y sean extorsionados, para que a su vez este dinero llegue a manos indebidas. Pero la prevención del delito no se maneja deteniendo personas, deteniendo vehículos, haciendo o cometiendo abuso de autoridad. Estamos en una etapa en la que todo es por medio de mediaciones, por medio de pláticas, por medio de cultura. Y la prevención es por medio de pláticas, de cátedras y de capacitaciones tanto a su personal como a la ciudadanía en general. Y estas pláticas, cátedras deben de ir enfocadas a los niños para que se quiten de la mente que el dar moche es lo correcto, que el ser extorsionado es lo adecuado, lo correcto, lo propio, de ninguna manera. ¿Cómo se presenta una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Esta se elabora vía escrita en las instalaciones de dicha comisión, de esos organismos no gubernamentales, de manera escrita, o también se puede enviar vía fax o por correo. En casos urgentes se admiten también las quejas no escritas y estas se formulan por otro medio de comunicación, como el teléfono. En este caso únicamente se deben mencionar los datos mínimos de identificación. Lo propio, lo de base, lo de peso es presentarse a dicho organismo no gubernamental, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de manera presencial elaborar la queja, teniendo la ubicación. Y si tenemos los nombres, nos damos cuenta que ahora por medio del móvil, una grabación tiene tanto peso para hacer una imputación directa sobre algún abuso que se debe de presentar. Y bien, debemos de tener todos los elementos para presentarla, ya que en esos organismos no gubernamentales seremos cuestionados en cuanto al abuso que sufrimos, el abuso que tuvimos en nuestra persona. Ya lo manejamos, que siempre será por autoridades, por servidores públicos. Estas quejas o recomendaciones que emite la comisión es contra servidores públicos, con actos de abuso y corrupción de ellos hacia la ciudadanía en general, porque puede violentar los derechos humanos de las personas. ¿Qué servicios ofrecen la Comisión de Derechos Humanos?
Pues se cuenta con un grupo de abogados, los mismos que proporcionan orientación jurídica e impartición de pláticas, así como cursos, talleres, conferencias en materia de derechos humanos. Ya contamos ahora con la maestría en derechos humanos. Saludos a la doctora en Derecho Patricia Juárez, titular y responsable de Agustín de Hipona. Saludos a nuestra estimada amiga doctora Pati Juárez. En materia de derechos humanos, especialización, capacitación, así como actualización a servidoras y servidores públicos en temas de derechos humanos. Además, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, así como de adultos mayores. Órganos de los derechos humanos, órganos de tratados, Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación, no racismo, Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, por sus siglas, CAT. Hago énfasis en este comité porque son prácticas que se siguen dando. Comité de los Derechos del Niño, CRC. ¿Cuál será la no competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, aquí en actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. Resoluciones de carácter jurisdiccional, resoluciones, así como consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. Bueno, lo que significa que la Comisión de Derechos Humanos no podrá rebatir la sanción penal, la sentencia de un juez. No podrá decirle a alguna fiscalía, suéltalo, porque yo creo que si no tiene jurisdicción, están para vigilar, proteger que los derechos de los seres humanos no sean violentados. No tiene competencia la comisión en actos jurídicos legales para remocionar, incrementar, absolver. No tiene autoridad para ello. Así como los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico a nivel nacional, por nuestra constitución política, por tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, ni de lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por la misma. A través de los tratados, el derecho internacional, consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional, así como el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, así como también
de abstenerse de actuar en determinada forma u otra, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de grupos. El respeto a los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Obligados estamos todos a respetar los derechos de todas y todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en favor de cada individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en algunas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal, en un juicio, determina que la persona es culpable de haber cometido tal o cual delito. Hablamos hace un momento donde no cuenta con injerencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos para remocionar, modificar, para incluirse o meterse en un tribunal. Bueno, los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. México fue ponente en 1969 en San José de Costa Rica, Tratado para los Derechos Humanos y Defensa de la Vida y No Discriminación de los Mexicanos. 1969, después de una hecatombe que se llevó a cabo en 1968. Y al año siguiente México es ponente. Ahora los derechos humanos se está obligando a que los derechos de cada individuo en nuestro país sean respetados. Hay tantas y tantas autoridades, tantos organismos y tantas dependencias que están buscando que nadie sea violentado en su persona, que nadie permita abusos, que no sean torturados, extorsionados, etc., lo que conlleva el ser abusado como ser humano. El principio se aplica a toda persona y esto va en relación a todos los derechos humanos y a las libertades. Además, se prohíbe la discriminación sobre una base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Sí, claro. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Ahora bien, las obligaciones de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos.
La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de todas y todos los demás. Y tema bien importante sobre la obligación de respetarlos, que significa que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Bueno, los reglamentos que ostentan algunos servidores públicos no están por encima de nuestra Constitución, y servidores públicos con poca o nula preparación tienen su reglamento, el reglamento que manejan ellos para detener de manera injustificada vehículos, arriba de nuestra Constitución, con ello coartando el 11 y 16 constitucional, causando actos de molestia, haciendo revisiones sin orden expresa de autoridad que así lo indique, obstruyendo el libre tránsito por el país, como mexicanos que somos, contemplado en nuestra Constitución, y ponen su reglamento arriba de la Constitución. Nulo conocimiento, nula preparación. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ojalá que iniciemos con los mandos que se preparen, pero bueno, ese tema pasó hace unos años en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas y en Oaxaca, pero también nos damos cuenta de lo que está pasando en Cancún, en Quintana Roo, donde de verdad que es increíble el gran abuso a los derechos humanos de la ciudadanía quintanarroense, que están espantados de circular con su vehículo, sobre los grandes abusos que cometen, amparados por sus mandos, estos servidores públicos. Patrullas que traen placas particulares, que traen números que no coinciden, de un lado traen 8 y del otro traen 3. Bueno, es una irregularidad increíble, y pues aquí violentan los derechos humanos de la ciudadanía al ser detenidos sin causa justificable, razón de peso, los suben a unidades, los golpean y los canalizan a una agencia del Ministerio Público. Y en la Fiscalía de Cancún, hablo de Cancún, Quintana Roo, tienen que pagar multas por escandalizar en vía pública, y una familia, esposa, esposo, con 2 menores, sin estar alcoholizados y canalizados a una agencia del Ministerio Público donde se ven extorsionados. O sea, es un tema difícil en México, bueno, en Cancún, Quintana Roo, Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas y en esta ciudad, en Veracruz. Principios de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados uno a otro, uno con otro, claro. De tal manera que el conocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan. Múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de invisibilidad. No hay más que los derechos humanos no pueden ser fracturados, fragmentados, sea cual fuera su naturaleza. No pueden ser despedazados. Cada uno de ellos conforman una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades.
por todas. Hemos hablado que deben prepararse, que deben tener cátedras, pláticas, capacitaciones, cambiarles esa errónea manera de aprendizaje que tuvieron, desaprenderla y cambiarla por un aprendizaje nuevo, porque al fin y al cabo, como seres humanos, todos tenemos familia y a nadie nos gustaría que nuestra familia fuera vulnerada por otros servidores públicos cuando yo estoy cometiendo actos aberrantes, actos de abuso de autoridad, de extorsión, y que se le apliquen a algún familiar. Todos debemos prepararnos, capacitarnos para evitar ser vulnerables. Pero bien, tema importante, el abuso, el no ser vulnerable por autoridades, por servidores públicos, sobre todo que se respetan los derechos humanos de niños, niñas, se encuadran a los adultos mayores porque son vulnerables y que también sufren vejaciones por parte de algunos inservidores. Vean los principios de interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y algo que ahora está siendo muy golpeado, bueno, siempre ha sido golpeado, ¿verdad? Artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero ahora con tanto activista social, con tanta persona que maneja inconformidades por medio y graba porque ante tanto abuso, la ciudadanía ha encontrado una manera de protegerse. ¿Cómo? Por medio de grabaciones, por su teléfono celular, por su tablet. Ya no se está en los tiempos de López Portillo, Luis Echeverría, Calderón, donde el presidencialismo, el abuso, las extorsiones estaban a flor de piel. Una práctica de corrupción aceptada por parte de toda la ciudadanía en México, por parte de todos, llamado sometimiento. Pero bien, ahora con esta época digitalizada donde todo, por medio de redes sociales, en 5 minutos ya inundamos el mundo con alguna información. De alguna manera que bueno, pero el tema importante es la violación a los derechos humanos. Evitar ser corrompidos, evitar ser vulnerados, evitar que nos extorsiones, evitar que lastimen a alguien de nuestra familia, evitar que interrumpan tu libre tránsito, contemplado en los derechos humanos, en el Tratado Internacional y contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 1, pero se sigue dando. Y retomamos el tema, que deben capacitarse, iniciando por sus mandos. Por ejemplo, Boca del Río, que la patrulla del comandante de Boca del Río lo utilizan sus chalanes, sus subordinados, parándose y esperando a ver a quién paran la unidad estacionada y parando ahí vehículos. Yo creo que el hecho de portar un uniforme debe hacerse con dignidad, con honorabilidad, con el debido respeto, pero lo utilizan para hacer negocio. Increíble. Ahora, los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Este avance de uno facilita el avance de los demás, claro, van enlazados. De la misma manera, la privación de un derecho afecta pues, totalmente en secuencia a los demás. Principio de progresividad. Eso constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir el nivel logrado. Bueno, no retroceder, no disminuir ese nivel logrado. Nos toca a nosotros como ciudadanos en no permitir este tipo de abusos. El acudir a los distintos organismos no gubernamentales y emitir la queja sobre el abuso de alguna autoridad. Pero también no queda en los organismos no gubernamentales, también acudir a las
diferentes dependencias, fiscalías, a levantar la denuncia, así como a los distintos órganos internos, Contraloría, que se encuentran para que el servidor público respete a la ciudadanía. Tenemos que parar estos robos por parte de gente, esos abusos a los derechos humanos, esas violaciones que día a día se cometen en agravio de la ciudadanía. La economía está totalmente afectada, todos afectados en el bolsillo. Y todavía alguien uniformado que yo debería sentir confianza porque está protegiendo, está actuando de manera preventiva, disuadiendo el robo, disuadiendo el delito, y él es el que me roba, el que me extorsiona. Increíble. Que tengan una excelente tarde, todas y todos ustedes. Gracias por estar presentes. Muchísimas gracias. Les esperamos con un tema, un poquito más relajado. Definitivamente hablar sobre los derechos humanos, sobre los congresos internacionales, Viena, Costa Rica, sobre temas de derechos humanos a nivel internacional y que aún en este tiempo se sigue violentando la integridad física de familias completas, no de una sola persona, donde ingresan a su casa como maleantes encapuchados para que no sean reconocidos. En técnicas y tácticas de operaciones por inteligencia era válido, y lo es en algunos casos, pero todos los días andar en la vía pública encapuchados para que no sean reconocidos, te quitan documentos, que es un tema que debe pararse. Que tengan excelente tarde, no permitan que violen sus derechos humanos, ni los suyos ni los de su familia. Excelente tarde todas y todos. Protección Preventiva les agradece su presencia. Que tengan excelente tarde y gracias por estar presentes en este suceso. Gracias.